Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. En el interés de explorar los múltiples mensajes que están agenciando a través de los diferentes ambientes virtuales y cómo se da ese tránsito hacia la intervención política en el espacio público, la pregunta de investigación se ha ido depurando y acotando. Hoy he centrado mis esfuerzos en identificar las formas de articulación, protesta y resistencia de las subjetividades juveniles en el departamento de Antioquia, en el marco de la actual coyuntura sociopolítica que se da alrededor del COVID-19 durante todo el periodo 2020. En esta ruta de navegación se ha avanzado en la identificación de los emputes y las interrupciones que vienen agenciando diferentes experiencias vitales. Sobre todo, se ha hecho un reconocimiento de las formas como se articulan, protestan, resisten e inciden en todas las agendas territoriales en las que ellos tienen intereses particulares. El canábico se construye a partir de los 16 años como un sujeto crítico con respecto al tema del consumo de la marihuana. Empiezo como a preguntarme por ese asunto que estaba inmerso ahí entre las juventudes y los consumos, particularmente la marihuana. A los 18 años tomo la decisión de consumir marihuana de una forma activa, de una forma consciente y de una forma política. Jóvenes Vive es una veeduría para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Tenemos como esa vaina muy institucional y muy legal y toda la vaina, pero también somos como un colectivo, porque nos parecía muy importante como, bueno, tenemos estas acciones legales, pero también nos interesa mucho tener acciones educativas. Entonces, por eso dijimos que era mejor como ser veeduría y colectivo. Yo he sido activista del proceso de paz, soy pues concejal de Medellín, yo no lo puedo negar, soy un político, me gusta la política, creo en la política como una herramienta para la transformación de la sociedad y pues por supuesto entiendo que está muy desacreditada y está muy desacreditada porque hay algunas personas que se han encargado de desacreditarla ejerciendo mal sus cargos públicos, pero yo soy político a mucho orgullo porque yo creo que los políticos son los que tienen la labor de interpretar lo que le manifiesta la ciudadanía y de hacer realidad una mejor sociedad. El tránsito de la pregunta por la identidad al tránsito a la pregunta por la subjetivación. Creo que algo muy importante en términos, digamos, de tratar de entender a los jóvenes desde el territorio de los propios jóvenes, como tú planteabas, tiene que ver con hacernos cargo de la pregunta de cómo se construyen como actores políticos. También están produciendo subjetividades, digamos, no en la línea libertaria, ¿no? O sea, creo que un error siempre es pensar que los jóvenes representan a priori lo democrático, lo abierto, lo hermoso, lo puro, y es un error de rango de mirada, ¿no? Entonces, pero por eso es tan importante entender cuáles son las fuerzas, ¿no?, que están entrando a disputar la subjetivación de los jóvenes, o planteado en otros términos, desde qué lógicas se están gestionando las biografías juveniles. En las conversaciones preliminares se ha ido identificando cómo esa incertidumbre, el desempleo y la muerte atraviesan las biografías juveniles, profundizan las desigualdades sociales y hacen porosas esas instituciones liberales como la familia, la escuela y el gobierno, las cuales son las encargadas tradicionalmente de darle sentido a ese concepto denominado como ciudadanía. No mande los carabineros a agredir a la gente y no mande el SMAT a agredir a la gente como lo hizo el día de hoy. Se amplía entonces la desconfianza hacia los políticos y se multiplican las formas de articulación, protesta y resistencia. Por ejemplo, una aproximación a lo que significa ser joven en la coyuntura actual evidenció varias pistas para esta investigación. De los 2.000 o 3.000 jóvenes que puede haber en un municipio, o sea, jóvenes entre 14 y 28 años, uno se puede encontrar como unos grupos de jóvenes, hablo de 30, un grupo de 40 jóvenes, 50 lo máximo, que pueden tener un mayor grado de formación de ciudadanía juvenil, y otros por los que eso todavía no llega, o sea, no llega al mundo de los derechos, no llega a esa idea de ser ciudadanos, no llega a esa idea de ser sujetos políticos. Y eso me parece muy triste, pues, que yo siento que todos los jóvenes de Medellín no tenemos las mismas oportunidades.
Este sujeto joven de Medellín es un sujeto que producto una serie de transformaciones y procesos históricos que uno los identificaría por allá a comienzos de los 90, y de todo este trabajo que ha ocurrido durante estas tres décadas. Es un sujeto político, en lo que llamamos como subjetividades políticas. Yo creo que ser joven significa no tener la vida resuelta y estar en una búsqueda de construir esa vida, ¿cierto? Ser joven en Medellín, muy desafortunadamente, hoy en esta pandemia, es sinónimo de estar en desempleo, es sinónimo de no saber cómo vamos a pagar la matrícula para la universidad, es sinónimo de no saber si puede estar estudiando. Qué cosa tan dura, o sea, como que yo me considero un optimista, pero es que hay días en que es muy difícil. Te confieso que la respuesta primera y la más intuitiva que se me ocurrió fue no futuro. Como lo plantea Rosana Reguillo, el enorme y diferencial poder de convocatoria de los movimientos se debe a su capacidad para alterar una cuestión básica, cambiar la lógica de la demanda por el mensaje. La demanda instaura un interlocutor, generalmente el Estado o los poderes económicos, mientras que el mensaje se dirige a las personas en un proceso creciente de interpelación. Se nos convoca a pensar, sentir, actuar en un mapa abierto de nuevas posibilidades. Durante este periodo me he concentrado en identificar los contrastes entre las interrupciones agenciadas por estas experiencias vitales y los discursos de la oferta de la participación o la institucionalidad. Un acercamiento a los emputes de las personas con las cuales pude conversar durante este periodo aumentan la urgencia de interrumpir todo aquello que nos emputa. Hermano, me emputa la desigualdad que tenemos en esta ciudad. Nos emputa que la policía abuse de la fuerza, que las maltrate de forma verbal, física, que pida favores sexuales a cambio de su libertad. A mí en este momento, parce, me tiene puto la policía. Me emputa justamente que se crea que solamente la administración municipal, los gobernantes en el ejercicio del poder y los servidores públicos, pues que crean ellos que son los únicos que están construyendo ciudad y dando garantías para que la ciudad pueda hacer todas las acciones que se hacen. Me emputa que sigan haciendo conversatorios sin mujeres, o sea, eso me da mucha rabia cuando veo un afiche de 6 manes en un conversatorio y un moderador. Yo digo, no puede ser que ni siquiera pues estéticamente hayan dicho, vea, esto le falta como un labialcito pues en alguna de estas fotos. El antiambientalismo. Nosotros no tenemos conciencia del planeta, de la riqueza en la que vivimos, de lo biodiverso que somos, de lo diversamente culturales que también somos. Precisamente estos emputes ratifican ese concepto de ciudadanía rota en el que se ve claramente el resquebrajamiento de una institucionalidad pública cada vez más incapaz de adecuarse a las interrupciones agenciadas por las subjetividades juveniles, asunto que se profundiza en la coyuntura actual de la pandemia COVID-19, donde es menos viable tramitar el malestar social por políticas que ofrecen confinamiento, aislamiento social y no aglomeración a cambio de proteger vida. Aunque esas vidas que se intentan proteger solo existen en la calle, en el rebusque y en el mercado del riesgo del día a día. La necesidad de interrumpir es el combustible de las múltiples experiencias vitales. O hay que interrumpir esa forma en la que vemos el trabajo sexual. Nuestra razón de ser es interrumpir el estigma sobre el aborto. Yo creo que tendríamos que interrumpir la manera en la que estamos haciendo protesta. Con el convencimiento de que los estudios culturales se alimentan del pensamiento sin garantías y que a su vez este se nutre de los ires y venires que retroalimenta el contexto y que por lo tanto se reconoce la potencia que se genera en el pensamiento situado y la vocación política de intervenir, los pasos recorridos en mi ruta de navegación hasta el momento son los siguientes. Se priorizan las experiencias del departamento de Antioquia como eje principal de análisis. Se crea un perfil en redes sociales y se generan publicaciones periódicas a propósito de las coyunturas, los emputes y las interrupciones. Se construye adicionalmente un borrador de propuesta de página web pensando en la entrega final del trabajo de grado.
Luego de una exploración de más de 30 perfiles en redes sociales de personas, colectivos o formas organizativas diversas, se logran concretar 9 entrevistas semiestructuradas. Actualmente, las tareas de la investigación se centran en analizar la información recolectada en las entrevistas, identificando mensajes, interrupciones y las formas como estas subjetividades van construyendo un espacio público expandido, generan múltiples acciones conectivas y creativamente van co-creando las formas de producir presencia en la virtualidad y en la presencialidad.